La fe, la creencia, ¿está relacionada con la existencia de Dios? Pero, ¿qué es la fe? Génesis 15:6 dice: Y creyó a Yujei Bajei, y le fue contado por justicia. Abraham creyó y su creencia le fue contado por justicia. Por tanto, ¿qué significa creer en Dios? Solo con esta variante, la fe, nos libramos de un juicio que a priori era desfavorecedor para nosotros. Mucha gente piensa que la palabra creer significa creer que Dios existe. Creemos que Dios solo quiere que creamos que Él existe y que está en algún lugar y ya está. Pero los escritos de los apóstoles dicen lo contrario. La creencia, la fe de creer en Dios por sí misma, no nos exime de nada si se sigue transgrediendo conscientemente los mandamientos de Dios. Porque el hermano de sangre de Yeshua dijo: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también lo creen y tiemblan. Santiago 2:19. Ahí, el hermano de Yeshua usó el sarcasmo cuando dijo que solo creer que Dios existe es lo mismo que hacen los demonios. Los demonios también conocen de la existencia de Dios. Ellos creen en Dios, independientemente de su rol o conducta. Por tanto, creer en Dios sin obras es estéril. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también lo creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y la fe fue perfeccionada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Veis que el hombre es justificado por obras, y no solo por fe. Santiago 2, 17-24. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Segunda temporada. Los secretos de Yeshua. Capítulo 11. La fe sin obras es muerta. Sweet lover,
La verdad es que Abraham creía en la existencia de Dios, pero ese no era el punto principal de su justicia. Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo. Abraham pudo creer o no creer, incluso cuando sabía que ya tenía alrededor de 80 años y su esposa alrededor de 70. Él confió en que Dios cumpliría esa promesa de alguna manera. Por tanto, que Abraham creyera a Dios significó confianza. Abraham eligió confiar y confiar en Dios para traerle un hijo. Cuando Abraham decidió confiar en Dios, quien prometió traerle un hijo, Dios le trajo justicia. Abraham ganó la justicia de Dios. Al final, Abraham recibió tanto la promesa, hijo de quien vendrá una gran nación, como la justicia. Por tanto, ¿Abraham ganó la justicia o se la ganó? Pudiera parecer lo mismo, pero no es igual. Vamos a repetir la pregunta. ¿Abraham ganó la justicia o se la ganó? Escuchen bien. La justicia. Abraham no se la ganó. Abraham ganó la justicia. ¿Cuál es la diferencia? Si se ganó algo, significa que trabajó por ello, se lo merece. Es como recibir un pago por el trabajo que hizo. Pero cuando ganas algo, te lo dan. No sobresaliste y lo obtuviste. No trabajaste para ello, no hiciste un esfuerzo, pero simplemente lo obtuviste. Es igual que ganarse la lotería. No trabajaste ni te esforzaste, pero ganaste una gran suma de dinero. Creemos que hacer cosas mejores que hacer cosas malas, o hacer buenas obras, o estar a la altura de nuestro compromiso, nos permite ser dignos de justicia. Abraham nos da el ejemplo de que esto no es cierto. No trató de hacer nada para obtener justicia, simplemente eligió creer, por fe, en la promesa que se le había hecho, y recibió justicia. La decisión de creer en esta promesa del Hijo fue simple, pero no fue fácil. Cuando se le prometió por primera vez que sería un gran pueblo, tenía 75 años. A esa edad se fue de casa, hacia Canaán. Ya habían pasado casi 10 años y Abraham y Sara todavía no tenían un hijo, y mucho menos un pueblo. Y posiblemente se preguntara, ¿por qué Dios no nos dio un hijo si ya podía hacer eso? Pero Abraham, aún sin saber cómo, creyó en la promesa del hijo. Por tanto, confiaba en Dios, aunque no entendía ni sabía todo acerca de la promesa. Ni recibió respuestas a todas las preguntas que seguramente él tenía. Y esto nos enseña una gran lección. Todos, absolutamente todos, tenemos preguntas. Pero no todas las preguntas pueden ser respondidas en un momento dado. La fe en la promesa de Abraham necesitaba espera y paciencia. Toda su vida fue interrumpida mientras vivía en tiendas de campaña,
como nómada, esperando una promesa. Pudo haber sido mucho más fácil poner excusas y regresar a Mesopotamia, la actual Irak, que dejó años atrás y donde aún vivían su hermano y su familia. Además de que allí la vida era cómoda. Pero su confianza en la promesa era la primera prioridad sobre otros objetivos en su vida. Y por eso, él sacrificó la seguridad, comodidad y el bienestar. El resto de la Biblia hebrea se refiere a Abraham como un ejemplo para nosotros. La confianza de Abraham en la promesa de Dios y la victoria en la justicia es el camino para nosotros. El Tanaj tiene otras promesas que Dios nos da. Por tanto, el primer paso que tenemos es elegir si queremos creer y confiar o no. Sabemos que la promesa a Abraham se cumplió y no debemos olvidar que el pueblo judío de hoy existe desde Abraham. Como Abraham, hoy enfrentamos una promesa que parece no cumplirse en su totalidad y plantea muchas preguntas. Y como Abraham, tenemos la libertad de elegir si creer o no creer. Abraham mostró que la justicia de Dios fue un regalo por creer, y cuando uno recibe un obsequio, no lo paga. De lo contrario, no sería un obsequio. Quien da el regalo es quien lo paga. Dios es quien da el regalo, por tanto, tendrá que pagarlo. ¿Cómo lo hizo? Con el Goel enviado, con el Redentor enviado. ¿Y por qué Dios nos tuvo que mostrar su misericordia? Porque el problema del hombre es la corrupción. Pero si la humanidad fue hecha a imagen de Dios, como dice Génesis 1, 26-27, algo malo sucedió en la imagen. ¿Qué nos corrompió? Pensamos que en este nivel todos deberían conocer el motivo de nuestra caída, con el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando el Yeser Hará, la mala inclinación, entró en nosotros. Yuhei Bajei miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún entendido que buscara a Elohim. Todos se desviaron, a unas se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmos 14, 2, 3. Todos nosotros somos como cosa impura, y nuestra justicia como trapo de menstruación. Todos nosotros nos marchitamos como hojas, y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento. No hay quien invoque tu nombre, ni se afane para asirse de ti, pues ocultaste tu rostro de nosotros, y nos entregaste en poder de nuestra culpa. Sin embargo, oh Yuhei Bajei, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero, todos nosotros obra de tus manos. No te excedas en la ira, oh Yuhei Bajei, ni te acuerdes para siempre de la iniquidad. Te lo rogamos, pues todos nosotros somos pueblo tuyo. Tus santas ciudades son un desierto, Sión es un desierto, Jerusalén una desolación, nuestra santa y gloriosa casa, donde te alabaron nuestros padres, ha sido pasto del fuego. Nuestras cosas más amadas se han convertido en ruinas. Oh Yuhei Bajei, ¿quedarás insensible ante todo esto? ¿Te callarás acaso y nos afligirás sin medida? Isaías 64, 6, 12.
En la conversación entre Abraham y Dios, vemos la declaración de que Abraham ganó la justicia, le fue regalada. ¿Qué hizo Abraham para recibir justicia? Nada, solo creerle a Dios. No fue la circuncisión, porque vino en una etapa posterior, cuando Abraham tenía 99 años, según podemos ver claramente en Génesis 17. Los 10 mandamientos y leyes de Moisés, que vinieron cientos de años después, tampoco eran. Abraham no tuvo comida kosher y muchas otras regulaciones que regulan la vida y la buena nutrición de esa manera. La Torá dice en palabras contundentes que Abraham creyó. Pero, ¿qué es eso? Cuando piensas en la existencia elaborada de muchos, e incluso si miramos más y más ampliamente los mandamientos de personas de otras religiones, y leemos que Abraham ganó el premio de la justicia en virtud de la fe, parece totalmente increíble. Demasiado bueno y demasiado fácil para ser creíble. Por tanto, ¿qué significa fe? ¿Y qué podemos aprender? La respuesta ya la mostramos desde el comienzo de este capítulo, además de en otros estudios. Pretender vivir en lo sobrenatural sin trabajar no es fe, es presunción. Pretender vivir eternamente sin cumplir la voluntad de Dios no es fe verdadera, es presunción. Es tener una suposición, una conjetura, una sospecha, una hipótesis que no la avala la Torá. Es más, es vanidad, orgullo, engreimiento, jactancia, afectación y envanecimiento. Aunque no hay justificación alguna por obras, la fe va unida a las obras. Pretender obtener un título académico mientras te pasas la vida tirado en el sofá sin estudiar no es fe, es ser un vago. Uno tiene que ser parte activa en todos los procesos de la experiencia humana. Hacer actos inteligentes que estén atados por la cordura y la lógica. Y solo después que hayas agotado todo lo que humanamente tú puedas hacer, descansar, tener confianza, emuná. Crear un espacio donde los milagros son posibles. Así que ve al campo, siembra la semilla y solo después vete a descansar y espera a que el Eterno envíe la lluvia, la temprana y la tardía. Eso es emuná, eso es fe. Tú no puedes traer la lluvia del cielo, pero sí puedes arar el campo. Sí puedes mover las piedras y abrir el hoyo y sembrar la semilla. Si Abraham, creyendo en Dios, hubiese seguido en la comodidad de su casa en Mesopotamia, su fe estaría muerta. Algunos confunden la fe o la usan, peor todavía, para justificar su vagancia, su responsabilidad, su holgazanería, en enfrentar responsablemente los desafíos de la vida. Esperar un milagro sin haber hecho previamente todo lo que se requiere es presunción irresponsable. Y Dios no lo va a honrar nunca. Y como dijo Jacob, el hermano de sangre de Yeshua, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras.
Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. Santiago 2:18. Una vez hayas hecho esto, es decir, todo lo que esté en tu mano hacer, entonces elige la fe. Envuélvete en el manto de la emuná. Reza a tu Padre que está en los cielos. Ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6. Eso es emuná a Hashem. Estar seguro que Dios meterá su mano y hará algo, sea que lo entienda o no lo entienda, sea que me conceda lo que le pido o algo diferente. La emuná no implica tener que creer que ocurrirán las cosas en los mejores de los escenarios que yo imagine, sino que el mejor escenario será siempre aquel que Él tiene para mí, lo entienda o no lo entienda, me guste o no me guste. La emuná significa que debes llegar a un punto tal en tu vida en el que estés totalmente convencido que no sucede nada sin que Dios mismo lo permita, y por tanto, nada de lo que ocurre al azar. Emuná significa creer que nada de lo que ocurre en el mundo es circunstancial. Todo está bajo el dominio de nuestro Padre que está en los cielos, porque no hay una lucha por el poder entre Satán y Dios. Si con tu boca reconoces a Yeshua como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Romanos 10:9. Para Pablo, la fe y solamente la fe es lo que nos pone a bien con Dios, porque el que hace lo que hace, no se le cuenta lo que hace por gracia, se le cuenta por deuda. Dice Pablo que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, y por tanto es por la fe, para que toda la gloria sea de Dios y no de los hombres. Entonces, para justificar su posición, el rabino Pablo cita el ejemplo de Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Le creyó, fe primero, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, la justicia no la consiguió Abraham. La justicia de estar o ponerse bien con Dios no lo consiguió Abraham guardando mandamientos, sino que lo consiguió por la fe, porque escrito está: le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Por lo tanto, afirmó Pablo de Tarso, el justo vivirá por la fe. ¿Qué diremos, pues, de Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia. Como también David proclama bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no imputa culpa alguna. Entonces, ¿esta dicha recae solo sobre los circuncisos o también sobre los incircuncisos? Decimos, en efecto, que la fe de Abraham le fue reputada como justicia.
y cómo le fue reputada, siendo él circunciso o antes de serlo, no siendo circunciso, sino antes, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incircunciso. Así se convertía en padre de todos los creyentes incircuncisos, a fin de que la justicia le fuera igualmente imputada, y en padre también de los circuncisos que no se contentan con la circuncisión, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. En efecto, no por la ley, sino por la justicia de la fe, fue hecha a Abraham y su posteridad la promesa de ser heredero del mundo. Porque si son herederos los de la ley, la fe carece de objeto y la promesa queda abolida, porque la ley produce la cólera. Por el contrario, donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso depende de la fe para hacer favor gratuito, a fin de que la promesa quede asegurada para toda la posteridad, no tan solo para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, padre de todos nosotros, como dice la Escritura: Te he constituido padre de muchas naciones, Padre nuestro delante de aquel a quien creyó, de Dios que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean, el cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho Padre de muchas naciones según le había sido dicho: Así será tu posteridad. No vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor, tenía unos 100 años, y el seno de Sara, igualmente estéril. Por el contrario, ante la promesa divina, no cedió a la duda con incredulidad, más bien fortalecido en su fe, dio gloria a Dios, con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Por eso, le fue reputado como justicia. Y la Escritura no dice solamente por él que le fue reputado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser imputada la fe, a nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Yeshua Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, 1-25. Al construir la reflexión que empezó en Romanos 3:31, Pablo hace la pregunta, hace la idea de la justificación por medio de la fe, aparte de las obras de la ley. Porque si Abraham hubiese sido justificado por las obras, hubiese tenido de qué gloriarse. Pero Pablo lo dijo bien claro, la justicia de Abraham no provino de su actuación de buenas obras, sino de su confianza en Dios. Fue una justicia obtenida por medio de la fe. La gracia tiene que ver con recibir libremente el regalo dado por Dios. El problema viene cuando creemos que nuestras obras tienen que ver con ganar nuestro mérito delante de Dios. Pensar en las obras como un sistema de trabajo es buscar poner a Dios en deuda con nosotros. Es decir, que Dios nos deba su favor debido a nuestro buen comportamiento. Al pensar en obras de ese modo, se tiende a pensar de que Dios nos debe la salvación o la bendición debido a nuestras buenas obras. De manera, como Abraham creyó y le fue contada a él por justicia, así nuestra fe es contada por justicia. Abraham,
fue declarado justo mientras él estaba aún sin circuncidar. Entonces, ¿cómo hoy en día puede alguien decir, como algunos decían en los días de Pablo, que los gentiles debían de circuncidarse antes que Dios les declare justos? La promesa es por la justicia de la fe, es decir, la ley no nos puede traer a las bendiciones de las promesas de Dios. Esto no porque la ley sea mala, sino debido a que somos incapaces de guardarla. Entonces, la ley produce ira. Nuestra incapacidad de guardar la ley, nuestra transgresión, significa esencialmente que se convierte en un vehículo de la ira de Dios hacia nosotros. Si la tenemos como el principio por el cual nos justificamos y nos relacionamos con Dios. Pero, ¿por qué Pablo dijo, donde no hay ley tampoco hay transgresión? Debido a que transgresión es la palabra correcta para sobrepasar una línea puesta por Dios, y esto es el quebrantar un mandamiento claramente definido, donde no hay una línea, entonces no hay una transgresión cierta. Hay pecado el cual no es el cruzar la línea de la ley de Moisés. La raíz del pecado no es el quebrantar la ley, sino el quebrantar la confianza en Dios, al negar su amor y propósito de cuidado en cada mandamiento que Él da. Adán no obró nada, sino que todo le fue dado por amor. Pero Adán quebrantó la confianza de Dios al desobedecer un solo mandato. Antes de que Adán pecara, él quebrantó la confianza con Dios. Por tanto, el plan de redención de Dios está centrado en una relación de confianza en amor-fe. Cuando centramos nuestra relación con Dios en guardar la ley en lugar de un amor de confianza, entonces estamos yendo en contra de todo su plan. Si nuestra relación con Dios es por gracia, no por la circuncisión o por guardar la ley, entonces esa relación es para aquellos que son de la fe de Abraham, aun cuando ellos no sean de su linaje. Un gentil podría decir, yo no soy un judío, yo no soy de la ley, pero yo soy de la fe de Abraham. Y él sería tan salvo como un creyente judío, lo es en Yeshua. Entonces, ¿está la ley abolida como piensan muchos? No. ¿Qué dijo Pablo respecto a esto? En el capítulo 3 de Romanos dijo: ¿cuál es, pues, la ventaja del judío? ¿Cuál? ¿La utilidad de la circuncisión? Grande de todas maneras. Ante todo, a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. ¿Pues qué? Si algunos de ellos fueron infieles, ¿frustrará, por ventura, su infidelidad la fidelidad de Dios? De ningún modo. Dios tiene que ser veraz, y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que seas justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado. Pero si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será acaso injusto Dios
al descargar su cólera? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Sino, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si con mi mentira sale ganando la verdad de Dios para gloria suya, ¿por qué razón soy también yo todavía juzgado como pecador? ¿Por qué no hacer el mal para que venga el bien, como algunos calumniosamente nos acusan que decimos? Esos tales tienen merecida su condenación. Entonces, ¿qué? ¿Llevamos ventaja? De ningún modo, pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están bajo el pecado, como dice la Escritura. No hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se corrompieron. No hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden engaños. Veneno de áspides bajo sus labios, maldición y amargura rebosa su boca. Ligeros sus pies para derramar sangre, ruina y miseria son sus caminos. El camino de la paz no lo conocieron, no hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios, ya que nadie será justificado ante Él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Yeshua HaMashiach, para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Mesías Yeshua, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser Él justo y justificador del que cree en Yeshua. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles, porque no hay más que un solo Dios, que justificará a los circuncisos en virtud de la fe, y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, ¿por la fe privamos a la ley de su valor? De ningún modo, más bien la consolidamos. Romanos 3, 1-31. Algunos maestros judíos, generalmente en los días de Pablo, creían que Abraham fue justificado por sus obras, al guardar la ley. Pasajes antiguos de los rabinos dicen: encontramos que Abraham, nuestro padre, ha realizado toda la ley antes de que fuera dada, y Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor. Los rabinos argumentaban que Abraham guardó la ley perfectamente, aún antes de que fuera dada, y en que él la guardó por intuición o anticipación. Pablo de Tarso no dijo que Abraham fue hecho justo en todos sus hechos,
pero Dios contó a Abraham como justo. Por tanto, nuestra justificación no es Dios haciéndonos perfectamente justos, sino contándonos como perfectamente justos por nuestra fe. Después de que somos contados como justos, entonces Dios empieza a hacernos verdaderamente justos, culminando en nuestra resurrección. Y como el justo es justo solo por fe, sus obras se vuelven una buena fragancia para Dios. Y es ahí donde está la línea tan fina que pierde a muchos. Porque Jacobo, hermano de sangre de Yeshua, nos dice: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Lo interesante es que para demostrar sus palabras, Jacobo acudió al mismo personaje a quien acudió Pablo de Tarso, para demostrar que la fe viene primero. Hay que recordar que Pablo acudió a Abraham para demostrar que la fe viene primero, y Jacobo usó a Abraham para demostrar que la fe sin obras está muerta. Dijo Jacobo: ¡qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo? Y no lo que creyó solamente, sino por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya ves que su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Santiago 2, 20-22. Si Abraham se hubiese negado en un principio a ofrecer a su hijo, su fe estaría muerta. Si Abraham creyese en Dios, pero se hubiese negado a salir de la comodidad de su casa, su fe estaría muerta. Si Abraham hubiese sido un asesino despiadado, su fe estaría muerta. Si Abraham hubiese sido un ladrón, su fe estaría muerta. En otras palabras, cuando una persona hace lo que está supuesto a hacer, eso evidencia que tiene fe, pero si alguien tiene fe, pero no tiene obras, revela que no tiene realmente fe. Y para afirmar más su caso, Jacobo, el hermano de Yeshua, dijo: los demonios también creen y tiemblan. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, los demonios también creen y tiemblan, pero su fe no les sirve de nada. Santiago 2:19. Así que la justificación es por fe, y la fe se perfecciona con las obras. La fe puede servir y perfeccionarse cuando viene envuelto en obras, porque creer en Dios y no ayudar al necesitado es fe muerta. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede tal fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana andan desabrigados y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Santiago 2, 14-17. Esa es la posición del hermano de Yeshua, y para confirmar más su caso, Jacobo tomó otra figura más del Israel bíblico antiguo, la prostituta Rajá. Rajá fue la prostituta, la ramera, en la historia de los comandos secretos que fueron enviados por Moisés y a reconocer la tierra Israel. Dice Jacobo que la prostituta Rajá fue declarada justa, no porque creyera nada, sino por la acción benéfica que hizo a favor de los espías cuando los escondió y luego los ayudó a huir por otro camino, y los protegió de los matones cananeos
que los andaban buscando para asesinarlos. Esa mujer creía en el Dios de Israel, pero si no hubiese ayudado a los israelitas, hubiese muerto irremediablemente. Y en ese contexto dijo Jacobo: la fe sin obras está muerta. Por tanto, las obras vienen junto con la fe, y la fe se perfecciona cuando hay obras. Menos que eso no sirve. Aparentemente Jacobo parece ir en contra de lo que dijo Pablo, pero no es así. Jacobo nos llama la atención a que la fe tiene sus obras y que éstas actúan como compañeras, aunque en estricto rigor, primero es la fe y luego las obras. La fe genuina, como ya estudiamos en otras ocasiones, tiene un aspecto invisible y vertical que está delante de Dios, pero además tiene un aspecto visible y horizontal que se muestra delante de los hombres. Si la fe ha sido validada por Dios, entonces el Espíritu de Dios está en el hombre portador de esa fe. Por tanto, la naturaleza generosa de Dios se dejará ver. No permanecerá indiferente ante las necesidades y humillación de nuestro prójimo, sino que intentará salvarle, ayudarle. Porque si alguien piensa que tiene fe y no ayuda a su prójimo, su fe está muerta. No es fe genuina. ¿Nos ayudan estas obras a nuestra salvación? En ningún modo, pero si solo tenemos una fe basada en taparnos los ojos para no ver el sufrimiento del prójimo, del hermano, del vecino, no es fe verdadera, porque una fe verdadera, grabada en nuestro corazón, hace que obremos por gratitud. Jacobo planteó un escenario donde una persona separa la fe de las obras. En el ejemplo de Jacobo, esta persona señala que solo tiene fe y le indica a Jacobo que él solo tiene obras. Ante esto, Jacobo rápidamente muestra que es imposible que exista una fe genuina si no hay obras que la respalden, y añade que él puede mostrar su fe mediante las obras que ha realizado. Porque si fuera solo saber y decir tengo fe, sin dejar que la fe provocara su obra en nosotros, entonces los demonios que saben que hay Dios y que es uno, tendrían de qué gloriarse delante de Dios. No obstante, tiemblan y temen. Así que esa fe sin obras es una fe estéril, falsa y muerta. Una fe tal hace al que la tiene de esa misma manera sea una persona vana, sin fruto delante de Dios y delante de los hombres. Y además, lo hace una persona falsa delante de Dios y delante de los hombres. Por tanto, si realmente hemos creído en Él, entonces dejemos que la fe tenga su fruto, su obra en nosotros. No dejemos que el Yeser Hará, o los problemas, o los afanes del mundo, quiten de nosotros lo que Dios está queriendo hacer por su Espíritu y Palabra en nuestras almas. Cuando Yeshua dice: no es el que me dice Adoní, Adoní, el que va a entrar en la edad mesiánica, sino el que hace,
El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es el que va a entrar. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Mateo 7:21. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Seguir sus mandamientos, cada uno el que le corresponda cumplir, aunque estos no nos justifiquen. También dijo en otra ocasión: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo 12:50. Es decir, el que hace la voluntad de mi Padre, este es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Por supuesto, Yeshua habló de la fe, de la emuná, y les enseñó: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Es decir, lo que tú digas creyendo, eso es lo que tú vas a recibir. Sin embargo, Yeshua enfatizó la acción, porque los demonios también creen. Para Yeshua como para Moisés, la acción, el hacer, viene acompañado junto con la fe, y la fe debe siempre seguir la acción. Y parece ser que para la gran mayoría de los judíos del Segundo Templo, el hacer era sumamente importante. Sorprendentemente, Abraham no hizo nada importante en su vida. No fue un gran escritor, rey, inventor o líder militar. No hizo más que montar tiendas de campaña donde se le instruyó y crió a sus hijos. Su nombre es grandioso solo porque sus hijos se convirtieron en una nación que llevó el registro de su vida, por lo que la gente y los pueblos que vinieron de él fueron grandiosos. Los judíos son los más conocidos como los descendientes de Abraham, y así es exactamente como se prometió en el libro de Génesis. Y te haré una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Génesis 12:2. Por tanto, nadie en toda la historia es tan conocido solo por sus descendientes y no por los grandes logros de su vida. Los judíos que eran descendientes de Abraham no eran una nación asociada con su grandeza. Los judíos no conquistaron grandes imperios como los romanos, ni construyeron grandes monumentos como los egipcios hicieron. Su fama proviene de la Torá y el libro que escribieron. Su grandeza no se debe a algo que hicieron, sino a lo que causaron ellos y a través de ellos. La promesa dice una y otra vez: haré. Su grandeza especial sucedió porque Dios hizo que sucediera, y no por alguna habilidad, conquista o poder propio. La promesa a nuestro antepasado Abraham se hizo realidad porque confió en una promesa y eligió vivir de manera diferente a los demás. La promesa se cumplió
solo por el poder y la autoridad del Creador de la promesa. Hay algo más que fue prometido. La bendición no solo fue para Abraham, y serán bendecidos en ti todas las familias de la tierra. Significa que todos los pueblos de la tierra serán bendecidos por medio de Abraham. Debemos prestar atención a esto, porque todos nosotros somos parte de todos los pueblos de la tierra. De hecho, esto es cierto, independientemente de que seamos judíos o no. No importa cuál sea nuestro color, origen, nacionalidad, estatus social o el idioma que hablemos, somos parte de todos los pueblos. Esta promesa de bendición incluye a todos en la vida. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué tipo de bendición? No se dice claramente aquí, pero sabemos que las primeras partes de la bendición se han cumplido. Podemos estar seguros de que esta última parte también se cumplirá. ¿Y cómo se cumplió? La promesa era que a través de los descendientes de Abraham, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Es un hecho histórico que la muerte de Yeshua fue recibida por una cantidad significativa de las naciones del mundo. Y la historia bíblica en Génesis 22 tiene un tema de trama y detalles específicos que corresponden a la historia del sacrificio de Yeshua miles de años después. Y termina con una promesa que anticipa el impacto de la herencia de Yeshua en todas las naciones del mundo. Por tanto, ¿cuál es esta bendición? Aunque los detalles aún no están del todo claros, la historia bíblica, la unión de Isaac, describe cómo la vida de Isaac fue salvada por la aparición de un carnero. Así Yeshua, anulándose a sí mismo, representó a Dios mismo. Que Dios aparezca como el carnero, al ser un sacrificio también, en el mismo lugar geográfico exacto que la atadura de Isaac, puede salvarnos del poder de la muerte. El sacrificio de Abraham en el monte Moriah es una historia de gran importancia en la historia judía. Mirar esta historia a través de la vida de Yeshua puede ayudarnos a comprender el significado de la historia bíblica. En el contexto de Abraham, su fe le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicarlo de nuevo, porque esto es sumamente importante. En el judaísmo, para un creyente, cuando hay ciertas cosas que tú debes hacer y cuando hay ciertas cosas que tú puedes hacer, la acción precede a la fe. Y la fe se perfecciona en la acción. Pero cuando hay ciertas cosas que ya tú no puedes hacer porque están más allá de tu capacidad para hacer, entonces la fe precede a la acción y entonces la fe es perfeccionada en ella misma. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Génesis 15:5. Abraham no podía contar las estrellas. Era imposible contarlas para merecer tener un hijo. Por tanto, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Dios le contó la fe en la promesa, como si realmente hubiera podido contar cuántas estrellas había.
y como no podía contarlas, le creyó a Dios, y Dios le dijo: para mí las contaste. Entonces le contó por justicia. Pero en el caso de la aquedá, de la atadura de Isaac, Abraham sí podía hacerlo, y lo hizo. Y entonces su acción, aunque no llegó a completarlo, le fue contado por justicia. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Adonai desde los cielos diciendo: Abraham, Abraham. Él dijo: heme aquí. Dijo el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Adonai provee, de donde se dice hoy en día, en el monte, Adonai provee. El ángel de Adonai llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo: por mí mismo juro, oráculo de Adonai, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Génesis 22, 10-18. Cuando Pablo de Tarso dice: con el corazón se cree para justicia, en Romanos 10:10, lo está haciendo en un contexto para los no judíos, que no tienen pacto, que no tienen promesas, que no tienen al Dios de Israel, y que estaban privados de estos mandamientos. Pero desde esa perspectiva, cuando hay algo que no podamos hacer, la fe se nos cuenta por justicia. En el caso del judío o del israelí, que tiene pactos y que tiene mandamientos, su fe le es contado por justicia, y sus obras refuerzan su fe. Por lo tanto, dice el rabino Pablo, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los justos ante Dios. Es decir, los hacedores de la ley, los que cumplen la Torá, serán justificados, como podemos ver en Romanos 2:13. En consecuencia, tus palabras serán tan valiosas según sean los fondos que tengas en el banco. En otras palabras, a menos que lo que tú digas esté respaldado por la acción, se vuelve estéril, vacío, sin mayor sentido. Y de ahí se explica la aparente contradicción del mismo Pablo con otras afirmaciones y el por qué Yeshua dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Lucas 5:32, Marcos 2:17, Mateo 9:13. Es decir, Yeshua decía que no vino a por los que cumplen la ley, que no requerían hacer arrepentimiento, sino que vino a llamar a los que estaban perdidos y constantemente violando la Torá, para que hicieran arrepentimiento. Entonces, no significa que Yeshua sea apropiado para unos y no para otros, pero explica el orden de los mandamientos en el contexto apropiado, para que se pueda definir
qué mandamientos se pueden o no aplicar a cada persona.